Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar de la siguiente estructura de control que es switch case. Esta sentencia permite ejecutar una de entre varias acciones en función del valor de una expresión. Es decir, dice aquí que en función del valor de una expresión se van a ejecutar una entre varias acciones. Nada mejor que un ejemplo, ahorita les explico esta parte teórica. He creado el espacio de nombres llamado ejemplo-switch y esta pues es la estructura básica que hemos tenido en todos los programas. La clase y dentro de la clase el método y dentro del método vamos a hacer nuestro código. Bueno, vamos a hacer un programa similar al anterior, más que ahora utilizando switch a la sentencia switch, ¿sí? Entonces vamos a hacer que se nos muestre en pantalla lo siguiente que diga elija un número entre 1 y 3. Punto y coma para finalizar cada instrucción, ¿sí? Ahora vamos a declarar una variable para poder almacenar ese número en la variable. La voy a declarar de tipo entera, la voy a llamar num y necesitamos al método readLine para que nos lea lo que nosotros tecleamos, pero hay que recordar, como he mencionado, el método readLine, aunque tú teclees un número con tu teclado, te lo va a leer como si fuera un string, entonces tienes que hacer la conversión con int.parse para que no haya problema en almacenar ese dato en la variable de tipo entera llamada num. ¿Sí? O sea que aquí pues vemos que esta parte nos lee lo que tecleamos, pero lo lee como un string. Entonces lo tenemos que hacer una conversión con este método parse. Lo que está dentro del paréntesis se convierte y pues podemos almacenarlo con el operador de asignación en la variable num de tipo entera. Después de haber ingresado ese número, pues ¿qué va a pasar? La sentencia switch va a evaluar el número que tú hayas ingresado, ¿sí? O sea que va a evaluar qué ingresaste tú. Si tú ingresaste un 1, o sea, el caso 1 quiere decir que ingresaste 1, ¿qué va a pasar? Hay que ponerle break a cada caso. Si tú ingresaste 1, entonces, ¿qué va a pasar? Te va a mostrar en pantalla el mensaje que diga ingresaste el número 1, ¿sí? O sea que, en dado caso que el número que introduciste en la variable num, o sea, lo que está dentro del paréntesis, se va a ejecutar el caso 1 que te va a mostrar en pantalla el mensaje que dice ingresaste el número 1, break, para el caso 1. Pero en dado caso que hayas ingresado, lo voy a poner un poquito más para acá, el caso 2, o sea, el caso 2 es en dado caso que hayas ingresado el número 2, ¿sí? Si ingresaste el número 2, entonces voy a copiar esto para no tener que volverlo a poner. Si ingresaste el número 2, se ejecuta el caso 2 y te muestra que ingresaste el número 2, ¿sí? Ahora, en dado caso que sea el número 3 el que esté almacenado en la variable num, pues se va a ejecutar el caso 3 que te va a aparecer en pantalla que ingresaste el número 3. Pero en dado caso que no sea ninguna default, entonces default es en dado caso que no se haya cumplido ninguno de los tres casos anteriores, muestra en pantalla no ingresaste ningún y aquí añadimos el operador de concatenación para continuar abajo, ningún número entre 1 y 3, break. Sí, entonces en esta parte ingresamos el número, switch va a evaluar cuál es ese número, si el número es 1, si acaso 1, pues nos muestra esto el mensaje, nos muestra este mensaje en pantalla. Si el caso es 2, nos muestra este mensaje que dice ingresaste el número 2. Si ingresaste el 3, pues es el caso 3, nos muestra este mensaje que dice ingresaste el número 3. Y si en dado caso no es ninguna de las anteriores, me aparece en pantalla no ingresaste ningún número entre 1 y 3. Y luego break. Hay que poner, esta es la llave que cierra del switch, aquí podemos ver, ¿sí? Y vamos a poner al método readKey para pausar la pantalla, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar esto para ver el funcionamiento del programa y vemos aquí el antivirus nuevamente dando molestias. Me dice elige un número entre 1 y 3, ¿sí? Entonces voy a esperar a que porque luego me lo va a quitar, ¿sí? A ver, ¿sí? Luego me dice ingresa un número entre 1 y 3, me va a mostrar en pantalla. Me dice elige un número entre 1 y 3, elija un número entre 1 y 3, voy a elegir el 3. Me dice ingresaste el número 3. Ya con cualquier tecla finalizamos. Voy a presionar la G y va a finalizar esto. Ese es el método readKey que nos permite hacer eso. Pero si ya nosotros, por ejemplo, no ingresamos ninguno de esos
números entre 1 y 3, entonces el default es lo que nos va a mostrar que no ingresaste ningún número entre 1 y 3. Elige un número entre 1 y 3, voy a poner un 4 y van a ver, me dice, no ingresaste ningún número entre 1 y 3, esto es porque ningún caso se ejecutó, debido a que, como no se ejecutó ninguno de estos tres casos porque no ingresamos un número entre 1 y 3, pues el default nos muestra este mensaje que dice no ingresaste ningún número entre 1 y 3. Bueno, vieron que es similar el switch case que la sentencia if, o sea que el switch case nos permite evaluar entre varias condiciones, ¿sí? Evalúa lo que contiene la variable num y pues si es 1 lo que hay ahí, pues se ejecuta el caso 1, si es 2, ejecuta el caso 2 y así. Entonces nos vemos en el siguiente video.